Bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar la generación del documento? Entonces, todo documento tiene una portada. Entonces, la portada la puede usted personalizar o hacer uso de ciertas plantillas que se encuentran ya definidas dentro del Word. Entonces, para eso nos vamos a la opción de portada. Y nos va a desplegar una donde se encuentra el diseño de algunas portadas. Entonces usted podría seleccionar la que más se ajuste a su necesidad o gusto y selecciona una y la inserta. Entonces aquí coloca el título del documento. En el caso de que sea, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el trabajo y le voy a decir ¿ya? Entonces yo coloco trabajo de Microsoft Office, Microsoft Word, ¿ya? Y el subtítulo es investigación de un tema. Investigación tema, que va a ser abierto a lo que usted requiera, de acuerdo a lo que usted plantee. Más abajo, ¿qué me está pidiendo? Aquí le voy a colocar ITSEP. Y aquí, primer nivel. Bien, entonces tengo la carátula ya definida. Entonces el primer elemento es carátula. Luego, ¿qué debería venir? Debería venir el índice. Si ustedes revisaron las normas, ya existe este formato preestablecido, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar un salto de página porque aquí vamos a incorporar el índice. Entonces damos el control enter que nos despliega hacia la segunda hoja. En este caso vendría a ser la tercera. Bien, entonces en la primera página nosotros vamos a comenzar con un tema. Entonces, ¿cómo establezco el tema de tal manera de que luego me facilite el trabajo de la generación del índice? Entonces voy a colocar aquí el título y digo el trabajo al cual va a hacer referencia es elaboración o aplicación, más bien dicho, aplicación de normas APA. ¿Ya? Ese va a ser mi tema. Y dentro de eso yo voy a colocar como punto de esto es tipos de letras. Tipo de letra. Y luego podría también colocar configuración de página. ¿De acuerdo? Entonces este vendría a ser mi tema principal. Y dentro de este tema principal voy a tener estos subtemas. Entonces le digo, le empiezo a indicar al Word que le tome a este como tema principal, como capítulo 1, si cabe el término. Entonces vengo acá a la opción de inicio y le pongo título 1. ¿De acuerdo? Entonces cuando voy al segundo tema, le digo tipo de letra me va a ser un título 2. ¿Sí? Y luego configuración de la página va a ser igual un título 2. ¿De acuerdo? Entonces en este momento yo ya estoy definiendo cuáles son mi tema principal y cuáles son mis subtemas. De tal manera de que aquí yo empiezo a detallar el contenido referente al tipo de letra. Entonces, el tipo de letra por defecto a ser utilizado en la elaboración del documento
El documento es... ¿Cuál es el tipo de letra según la norma que debemos utilizar? ¿Sí revisaron el documento? ¿No? ¿O sí? No, profe, no me recuerdo ni que haya mandado esas directrices. No sé si los compañeros, pero estuvimos hablando, pero no había Sí, nada como usted. O sí, no sí sé si usted estaba, revisó. era un documento bien largo, sí, yo sí le revisé, pero la verdad es que no recuerdo bien. Ya. Bueno, es un documento que tendrá unas 12 hojas tal vez. Ya. Pero lo importante es que usted ya lo vaya revisando. ¿Sí? Lo vaya revisando para que ahí le dice, por ejemplo, que el tamaño de letra tiene que ser de fuente Calibri, tamaño 11. ¿Sí? Le da por defecto. Calibri, tamaño, tamaño 11. ¿Sí? Eso le dice de entrada. O sea, todo documento con el cual usted va a hacerlo tiene que ser de ese tipo de letra. Adicional a eso, le dice cuáles son los tamaños de los bordes. ¿Sí? Entonces, en la parte de configuración de la página, le dice que debe tener alineación, no, espacio, espacio a la derecha de cuántos centímetros. ¿Sí? Le dice espacio a la izquierda de tanto, margen superior y luego margen inferior. Entonces no sé si abren ese documento este momento y me indican cuáles son los tamaños que están definidos, por favor. El documento se encuentra en el aula virtual, ¿no? Y le dice inclusive el espacio interlineal que existen entre cada uno para la conformación del párrafo. ¿Sí? Por favor lo revisan. Disculpe, profesor, ¿la letra es solo la Calibri 11 o se puede utilizar Se otro puede, número? claro, se puede configurar otra, ¿sí? Pero la norma le establece eso. Si deseamos seguir ese tamaño, eh, lo, 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 lo definimos. Pero por eso es que el Word le permite generar una plantilla donde usted establezca las especificaciones. Recuerde que es un lineamiento que se debe seguir, pero no necesariamente es una obligación hacerlo. De hecho, las normas APAS para la elaboración de documentos técnicos no es la única. Existe una cantidad de normativa que tiene sus propias reglas. ¿Sí? Pero sí es necesario que nosotros sigamos ese estándar. Por eso yo les había pedido que por favor ustedes revisen eso, porque es lo que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Para esta generación de informes técnicos. Si estamos, entonces, si ya lo revisaron, lograron sacarle las normas APAS, por favor, o no lo tienen. A ver, permítame un ratito. Dije, ya, a mí ya me salió. Ya. No, me podría, le puedo dar ¿nos puede compartir el archivo? Claro. Ya, permítame un ratito, déjeme darle. Te Morales. Le voy a dar para que pueda compartir la pantalla ya. Ahí, por favor. A ver, ¿nos puede compartir la pantalla? Ya le comparto.
Listo. Exactamente, ahí se encuentra ya. Entonces en la primera parte le indica la configuración y el tipo de letra. Entonces vamos a esa parte, por favor. En cuanto a la estructura, dice márgenes. Sí, todo está aquí señalado de qué es lo que debemos ir realizando para ir generando de acuerdo a esta normativa. Entonces el trabajo justamente consiste en esto, pero ¿dónde lo va a aplicar? Es un trabajo de investigación de tema libre que usted le va a desarrollar. Yo le había indicado que 3, 4 hojas es más que suficiente porque el objetivo es simplemente la aplicación de esa normativa, pero que al menos debería constar con los elementos que en este momento estamos desarrollando, es decir, una portada, un índice de tablas, un índice de gráficos, la parte de referencias bibliográficas, la bibliografía, conclusiones, fundamentalmente eso. Ya. Entonces vamos a la parte de márgenes, por favor, y veamos. Ah, Introducción, normas APA, exacto. Un poquito más abajo, por favor. más abajo, Inge. Sí, más abajito. Ya, entonces ahí viene la estructura, ¿sí ven? Entonces habla ahí de la portada y le indica qué es lo que debería contener, ¿sí ven? Entonces ahí está todo el detalle de lo que usted debe realizar. Más abajito está la configuración. Vamos a la página 8. Ya. Ya, vamos a la siguiente. Sígale, por favor. Resumen. Sígale. Ya. No, ya nos pasamos. Creo que estamos en la parte de superior. Déjeme buscarle. Le subo, Inge. Sí, lo que necesitamos es ubicar el tamaño de la letra y los márgenes que deberíamos colocar. Eso es lo que queremos. En el texto. En la configuración de la página, por favor vaya al índice y diga configuración de página. Y Ya. vemos en qué página se encuentra. Ya, entonces, Listo. portada para estudiantes, para profesionales, una portada de introducción, tablas, figuras. Ubicación de tablas. Ubicación de figuras. No, es configuración de página. Ya. Entonces ahí le está, si ven, formato le dice, en la parte de formato, en la página 26. Ahí le dice el tamaño de papel, que está en la página 26, y luego le dice los márgenes. Luego le indica el tipo y tamaño de la fuente. Todo se encuentra en la página 26. Entonces vamos por favor a la página 26. Ya. No, estamos en la 27. Ahí. Ahí, ¿sí ven? Entonces ahí le dice, tamaño de papel es, la configuración del tamaño de la página es, en Word debe ser de tamaño carta, que contiene las medidas 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Los márgenes es de 2,54 centímetros, equivalente a una pulgada, por todos los lados, ¿sí? El tamaño de la fuente es Calibri de tamaño 11. También puede ser Arial de tipo 11. O el otro tipo de letra que es de lucidez Unicode de 10. Si estamos claros. Entonces eso significa que nosotros acá, si por favor me deja de compartir. Ya. Ya, le voy a compartir el documento que estamos trabajando. Entonces aquí el margen a la derecha de cuánto es 2,54 centímetros. ¿Sí? Igual, este es un simple documento como ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer. Obviamente que no van a colocar esto, sino que en vez del texto que van a investigar, yo estoy colocando esta información. 2,54 centímetros
y digamos por acá 2,54 centímetros. Igual hacemos uso de el espacio interlineal. ¿De cuánto es? En el mismo documento debe estar. ¿Cuál es el espacio interlineal? ¿De cuánto es? O sea, la separación que existe entre cada una de las filas que forman parte del texto. ¿Qué le dice el documento? ¿De cuánto es? ¿De 1 o de 2? ¿O 1 a 5? Bueno, el espacio interlineal es de 1. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Entonces yo estoy definiendo ya primero la portada, ¿no es cierto? Que debe cumplir ciertas condiciones que están establecidas dentro de la norma. Entonces su trabajo debe contener este trabajo. La investigación, aquí el tema del trabajo de investigación que usted va a realizar queda abierto, reitero. Luego va a colocar el índice, ya le voy a indicar cómo se genera el índice. ¿Sí? Luego el contenido, entonces aquí va a plantear el tema que usted va a desarrollar, por lo menos unos 2 o 3 subtemas que abarquen, como le digo, unas 3 o 4 páginas, más allá de eso no. ¿Ya? Y digamos que, por ejemplo, aquí cuando hablamos de esto, ¿sí? Primero generemos el índice, ¿ya? Digamos que este es nuestro documento. Y digamos que por acá voy a generar otro nuevo tema. Y digo la inserción. Esto es otro tema y le digo control enter para una nueva página y le digo tablas y gráficos. Y es mi otro tema con normas APA. Bien, entonces este es un tema y aquí le coloco como subtema tablas y la otra que sea gráficos. Entonces, ¿cómo denoto que son títulos? Entonces igual voy a la opción de inicio y le digo tablas para mí es un título 1, ¿sí? Y tablas referente a este tema es para mí un título 2. Igual situación con gráficos, es mi título 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a colocar, digo, la inserción de tablas o inserción de tablas, inserción de dos tablas, bueno, inserción de 2 tablas y voy a insertar las tablas, ¿sí? Entonces para insertar una tabla, ¿qué es lo que hacía? Me iba acá, insertaba, me voy a la opción de tablas y seleccionaba cuáles son las columnas y cuáles son las filas con las cuales voy a trabajar. Como ustedes saben, yo ese espacio lo puedo definir o le puedo customizar de acuerdo a mis necesidades, simplemente ubicándome el cursor sobre cada una de estas secciones y ampliando o cambiando el tamaño de las mismas de acuerdo a mi conveniencia. Entonces la normativa le exige que debe tener una tabla, debe tener un nombre, ¿sí? Y le indica la ubicación donde lo debe realizar. Ya. Entonces voy a insertar 2 tablas, la otra le voy a colocar más abajo y luego les indico qué es lo que vamos a colocar como nombre o Word hace para colocar el nombre de estas tablas. Entonces vamos acá y voy a insertar la segunda tabla. Entonces, igual a la opción insertar, inserto tablas. ¿Ya?
las modifico. Recuerde que estos son objetos que tienen sus propias operaciones. Si yo desearía, por ejemplo, centrar esta tabla, entonces tendría que ir a la opción inicio y hacer uso de la opción de párrafo, donde se encuentra la alineación que pueden tener no solamente el texto, sino los objetos como las tablas y las imágenes. Por lo tanto, aquí le digo, quiero que me centre dentro del espacio que se encuentra definido. Acá, por ejemplo, esta no se encuentra definida el tipo de alineación, pero yo le podría decir que se me alinea, en este momento está alineado a la izquierda, pero puedo decir que se alinee a la parte derecha, ¿sí? O que se centre. O sea, todo depende de lo que usted desee hacer. Entonces, yo le voy a alinear, igual les voy a centrar las dos páginas. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, digamos que se me ocurre ya hacerle la parte de generar el índice. Entonces voy el índice del contenido de mi documento. Entonces voy a la página número 2 y me voy a la parte donde dice referencias, ¿sí? Entonces coloco tabla de contenidos, y en la tabla de contenidos, al yo haber ya definido títulos y subtítulos, lo que hago es irme a contenido y automáticamente me va a generar el contenido, pero ya con el número de las páginas correspondientes. ¿Sí ven? Entonces aquí tengo normas APA como mi primer tema, que se encuentra en la página 2, tipos de letra, que se encuentra en la página 2, configuración de la página, igual se encuentra en la página 2, tablas y gráficos en la 3, tablas en 3 y gráficos 3. Entonces en este momento lo que he hecho es definir en mi documento, ya definiendo títulos, subtítulos, y si están más subtítulos encadenados, los voy definiendo como jerarquía, ¿no? Título 1, título 2 y título 3. Al hacer esto, Word automáticamente le va encadenando asociado al título 1. Y si coloca el título 1, título 2 y título 3, entonces el 2 y el 3 le asocia al 1. Entonces, por cada aparición de título 1, inmediatamente lo que venga a continuación está ligado a dicho término. De esta manera yo genero el índice de forma automática, y si yo modifico, simplemente vengo acá, le actualizo la tabla y ya tengo la nueva numeración en el caso de que se haya modificado. De igual manera, yo puedo hacer este mismo trabajo cuando en mi trabajo contenga tablas o contenga gráficos, que de hecho siempre lo va a haber. Entonces debo generar un índice de tablas y un índice de gráficos. ¿Cómo hago para generar el índice de gráficos? De tablas. Entonces aquí yo ya tengo generado dos tablas, ¿no es cierto? Entonces debo colocar nombre a la tabla. Entonces me voy a la opción de referencias y me da la opción de insertar título. Y automáticamente me aparece ilustración 1, ¿sí? Entonces aquí yo le digo es tabla de contenido 1. Obviamente que aquí usted tendrá que hacer referencia a lo que está, al contenido que tenga la tabla, ¿sí? Y le acepta. Entonces da la correspondiente sangría de ser necesario y lo ubica. Entonces coloqué sobre la tabla, obviamente que aquí usted deberá colocar el nombre de cada uno de los campos. Entonces aquí va a estar campo 1, digamos que aquí aparece un campo 2 y por acá un campo 3. ¿Ya? Igual, como ustedes saben, esto lo podemos centrar, ¿sí? Podemos colocar el tipo de letra, ¿sí? Perdón, el color de la letra, en fin, lo que sea necesario hacerlo, usted lo llena. Vamos a la tabla 2. Digamos que aquí hace una descripción de la tabla. Descripción de la tabla 1. De la tabla 1. Descripción de la tabla 1. Y detalla cada uno de los campos. Aquí detalla campo 1,
por acá coloca campo 2 y por acá coloca campo 3. ¿Sí? Y esta, digamos que ya se fue a la siguiente página. Control Enter. ¿Ya? Entonces vamos a colocar el título a la siguiente tabla. De igual manera vamos a la opción de referencias. ¿Sí? Colocamos insertar título y automáticamente el Excel ya le reconoce que estamos trabajando con una tabla número 2. Entonces obviamente aquí va a colocar tabla 2. ¿Sí? Y acepta. De igual manera esto le va centrando de acuerdo a lo que usted necesita y digamos que aquí tiene una descripción y aquí un valor, se me ocurre. Igual puede hacer uso de la opción de alineación, puede colocar un fondo, un relleno, perdón. Voy a colocar un relleno. Entonces me voy a la opción de botón derecho, propiedades de tabla. En la parte inferior se encuentran las opciones de borde y sombreado. En borde y sombreado existe, si usted desea colocar diferentes líneas sobre la tabla, selecciona cuáles son los tipos de líneas que desearía colocar sobre su tabla. Luego coloca los bordes, si desea colocar bordes sobre eso, le indica sobre qué sección desea colocar ese tipo de bordes, y sobre el sombreado usted determina si va con color o sin color, y el estilo que desea aplicar. ¿Sí? Una vez que hace esas modificaciones, acepta y automáticamente se va a reflejar en su tabla. ¿Sí? Entonces mire que ya tenemos esto, ¿no? Entonces vamos al índice y primero lo que deberíamos hacer es que, como hemos modificado el texto, ¿sí?, resulta que la numeración debe haber cambiado. Entonces cuando usted da aquí en la opción, aquí hay en la opción de índice o de contenido, entonces hay la opción de actualizar la tabla. Entonces aquí actualiza solo los números de la página o actualiza toda la tabla. Cuando coloca actualizar toda la tabla, puede ser que los nombres de los temas hayan sido modificados. En ese caso debería hacer uso de la opción de actualizar toda la tabla. Caso contrario, se va a actualizar solo los números de la página y acepta. ¿Sí? En el momento que hace eso, va a ver que esos automáticamente se modifica. Un ratito está trabajando. Bien, entonces aquí el efecto es que ya estábamos en página 2 y 3 solamente, hoy tenemos página 3 y página 4. Entonces ahora vamos a insertar la parte de ilustraciones o tablas. Control V. Entonces aquí le pongo tablas, ¿sí? Coloco tablas y voy a insertar el índice de las tablas. Entonces me voy a la opción de referencias y coloco la alternativa de insertar tablas de ilustraciones. Entonces doy un clic, señalo el que viene por defecto y coloco aceptar y me coloca, ¿sí ven? Entonces quiere decir que cuando hablamos de tablas de ilustración 1,
que yo le había colocado tabla de contenido 2 y luego tabla 2, se encuentra en la página 3 y esta se encuentra en la página 4. De igual manera nosotros deberíamos hacer con los gráficos. Entonces control V y aquí le voy a colocar en vez de tablas, gráficos. Entonces debemos tener, reitero, debemos tener el contenido donde se detalla temas y subtemas. Debemos tener las tablas y dentro de estas un número de una referencia de tablas, y de igual manera lo debemos hacer con gráficos. ¿Sí? El mismo criterio. Entonces el documento, reitero, una portada, el contenido indicando las hojas, las tablas, un índice de las tablas generadas, y gráficos, un índice de gráficos generados. Luego viene el detalle, ya le expliqué cómo se genera esto, y este debería ser el documento que en nuestro caso le estoy generando a modo de ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver los gráficos, ¿no? Entonces, ¿cómo insertamos gráficos? ¿Cómo insertamos gráficos? Es de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar un gráfico, vamos a colocar dos gráficos, ¿no? Entonces voy a hacer uso de la opción insertar de imágenes. Hagamos uso de la opción de imágenes en línea. Y aquí busquemos algo referente a las normas APA, a ver qué imágenes tenemos. Ya. Entonces insertemos esta imagen de aquí. Aquí hace referencia a la normativa. Ustedes saben que las imágenes nosotros las podemos, al ser objetos, les podemos dimensionar de acuerdo a nuestro tamaño. Para hacer eso damos botón derecho y hacemos uso de la opción de propiedades en un caso, o la otra es de ajustar texto para que la imagen nosotros la podamos mover, ¿sí? Entonces digamos que este es nuestro gráfico 1. Bien, y deseamos darle un nombre a este gráfico. Entonces, ¿qué hacemos para darle nombre a este gráfico o hacer referencia a este gráfico? Entonces igual nos vamos a la opción de referencias y vamos a la opción de insertar título, ¿sí? Entonces acá en el rótulo tuve un error ahí, tabla 1 aquí estoy con un pequeño error. Ilustraciones se refieren a los gráficos, ¿no? Tablas son aquellas que están definidas, lo que hicimos anteriormente. Entonces voy a colocar acá, realmente esta es una ilustración, ¿no? Colocamos esto, como ya tenemos ilustraciones, entonces le va a continuar, pero realmente deberíamos, en el caso anterior deberían ser tablas, ¿sí? Por eso viene tabla 1. Entonces en este caso de acá no son ilustraciones, son tablas. Perdón el error. Entonces aquí deberíamos colocar, no como tabla, perdón un ratito, vamos a tratar de arreglar esto. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y vamos acá, igual. Vamos a suprimir y vamos a insertar como deberíamos haberlo hecho. Colocamos insertar.
Entonces vamos a tabla 1 y aquí sí le colocamos tabla 1 y aceptamos. ¿Sí? Vamos a la siguiente y aquí colocamos insertar título, tabla 2 y aquí lo coloco tabla 2. Tabla 2. Aceptar. De acuerdo, entonces ahí estamos correctos. Y acá sí viene ilustración. Entonces viene acá. Nos vamos a la parte de insertar título. Y ahí sí seleccionamos ilustración. ¿Sí? Y colocamos el nombre de la ilustración. Aquí es gráfico APA. ¿Ya? Entonces colocamos aceptar. Igual le colocamos la correspondiente alineación. Podríamos insertar otra. ¿Sí? Vamos a insertar otro gráfico. Vamos a la opción de insertar. Colocamos imágenes. Igual vamos a hacer otra opción de imágenes en línea. Igual vamos a buscar normas APA, a ver qué nos aparece. Y insertemos el de acá. Bueno, le vamos a minimizar. Damos botón derecho, editamos propiedades. ¿Sí? Colocamos cualquiera de esta opción de cuadrado o estrecho, es con el objeto de hacerle que la imagen nosotros la podemos movilizar, porque cuando insertamos una imagen lo que normalmente ocurre es que esa no puede estar anclada al sitio en el cual se insertó, pero al hacer uso de las propiedades de la imagen nosotros podemos quitar esa opción de anclado y le podemos movilizar a lo largo de todo el texto. Igual si desea usted centrarle, tendríamos que ubicarle en el sitio que usted desee. ¿Sí? Luego vamos a colocar nombre, y para colocar nombre al gráfico, entonces nos vamos nuevamente a la parte de referencias y colocamos insertar título, opción insertar título, y ahí nos aparece ya la ilustración 2. Entonces colocamos el nombre del título, gráfico 2 APA, y le vamos a aceptar. ¿Sí? Igual le alineamos al objeto que hemos insertado. ¿Ya? Y lo tenemos. Ingeniero, una preguntita. ¿Cómo era que dijo? Esa no entendí también. ¿Cómo era que dijo para mover la imagen por lo que sabe estar bloqueada en Word? Ya, entonces nos vamos a la opción nos vamos al botón derecho, ¿sí? Opción de ajustar texto, ¿sí? Y ahí tenemos la opción de desanclar, que es cuadrado o estrecho o transparente. Al momento que nosotros le colocamos esta opción, la imagen, que es un objeto, ya tiene movilidad y ya no está anclado. Adicional a eso, usted podría también hacer uso de que se vaya al fondo. Es decir, usted puede superponer dos imágenes y la una colocarle sobre la otra. Entonces, si quiere colocar algún efecto especial, que es lo que normalmente se trabaja, es que como son objetos, la una vaya atrás y la otra quede superpuesta. Entonces se puede hacer esa alternativa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a tratar de generar el índice respectivo. Entonces vamos acá, igual nos ubicamos en la parte de contenido, actualizamos la tabla, entonces coloco actualizar toda la tabla y nos va a reflejar las nuevas numeraciones. Acá en el de tablas, ¿sí? Le voy a borrar esta parte, cortar, le voy a cortar, ¿ya? Y le voy a insertar.
Entonces me voy a la opción de referencias y coloco insertar tablas. Entonces aquí le voy a colocar de tablas, ¿sí? Y le acepto, ¿de acuerdo? Entonces ahí me va a aparecer la tabla 1 y la tabla 2. Y cuando voy a la parte de gráficos, de igual manera coloco insertar ilustraciones. Entonces en este caso ya sí van a ser las ilustraciones con las cuales trabajé y me aparece, ¿sí? Entonces aparece la tabla 1 en la página 3, la tabla 2 en la página 4, el gráfico APA en la 4 y el gráfico 2 de APA en la tabla, en la hoja número 5, ¿sí? Entonces tendríamos el contenido con cada una de los textos que usted vaya a colocar, el índice de tablas, ¿sí? Y el índice de gráficos. ¿Sí estamos? Entonces, en resumen, portada, hoja de índices, donde va a estar el de contenido, la de tablas, la de gráficos. Luego vendría el detalle del documento, que obviamente deberá contener estas tablas y estos gráficos. Y debería haber la parte de conclusiones, ¿no es cierto? Conclusiones. Y la parte de referencias. Entonces, digamos que en la redacción de su texto, ¿sí? En la redacción de su texto va a hacer referencia a alguna cita, porque siempre va a tener que hacer, va a tener que hacer referencia a dónde consultó, de dónde sacó esa información que usted está desplegando en su documento. Entonces eso tenemos que detallarlo en esta opción de acá. Entonces digamos que esta parte de aquí va a hacer referencia a la bibliografía. Entonces coloco la opción de insertar cita. Entonces coloca insertar cita, agregar una fuente. Y le dice tipo de fuente bibliográfica. Entonces, en este caso puede ser una sección de un libro, puede contener el artículo de una revista, el artículo de un periódico, actas de conferencia, puede ser un informe. Entonces aquí le detalla todas las fuentes de las cuales usted está sacando la información que está desplegando en su trabajo. Entonces digamos que en mi caso es artículo de una no es revista, veámosle. Es un informe, ¿ya? Entonces aquí coloca el nombre del autor, nombre de autor, ¿sí? Coloca el título del informe, aquí sería normas APA, el año, creo que es 2019 o 2020, la editorial, no necesariamente existe editorial, aquí no hay editorial, y la ciudad, desconozco, pongamos una ciudad, ¿ya? Y aquí acepta. ¿Sí? Entonces aquí le aparece la referencia, es decir, esto es un texto que no es de su autoría, sino que usted está haciendo referencia de dónde se sacó. Entonces aquí coloca el autor al cual hace referencia y el año en el que se fue, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces de esta manera nosotros hacemos referencia a todos los textos que estemos haciendo o indicando en nuestro documento. Bien, luego habría que indicar la bibliografía. ¿Sí? Entonces le decimos que la bibliografía va a estar detallada sobre esto, ¿sí? Y al final nos va a aparecer, a ver dónde estamos.
deberíamos colocar la bibliografía referente a esta parte. Sí, debemos ubicarnos al último de la hoja, ¿sí? Al último de la hoja. Entonces vamos a tener un salto de página y colocamos la bibliografía acá. Entonces vamos a la opción de insertar bibliografía, ¿sí? Y ahí nos aparece. Entonces si nosotros hacemos referencia a más notas bibliográficas y colocamos los autores, eso nos va a aparecer automáticamente en la sección. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que generamos las citas o la bibliografía que está desplegada dentro del texto y luego colocamos a aquellas a las cuales no hacemos referencia, pero que utilizamos. Entonces, en esta sección de bibliografía. En el caso de que nosotros coloquemos este detalle, el Word automáticamente nos ubicamos al final de la hoja, damos la opción de bibliografía y todas esas notas a las cuales hicimos referencia van a ser colocadas al final del documento. Bien, no sé si estamos claros. Si tienen alguna pregunta, por favor, respecto del trabajo que se les está indicando que deben realizar. Ingeniero, el trabajo que usted nos va a mandar, ¿usted nos va a dar el tema o nosotros elegimos? Igual, todas las pautas nos va a dar usted, de pronto el tamaño de letra, cuánto es el espacio de cómo se llama, digamos, el perímetro de la hoja, el nombre del título, todo eso, si es que ponemos índice, todo eso. A ver, el trabajo es el siguiente. El tema es abierto, o sea, usted se propone un tema cualquiera. ¿Qué debe contener este trabajo de investigación sobre un tema que usted se va a plantear? Va a tener al menos una carátula. Entonces, ¿cómo generó la carátula? Es simplemente en la opción de archivo, perdón, en la opción de inicio, ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto aquí, en la opción de insertar, ¿sí? Coloca insertar portada y usted selecciona sobre una de estas, una que se encuentra predefinida, o usted inserta una que usted considere pertinente, ¿sí? Entonces, lo que sí debe contener es una portada. En la herramienta del Word le da la facilidad de insertar una portada. Entonces, es lo que hemos hecho ahora. Entonces, yo hice uso de la opción de insertar portada y selecciona esta. Entonces, usted inserta una propia o hace uso de lo que la herramienta le permite realizar. Luego, ¿qué debe contener sobre su tema? Debe haber el detalle del contenido, ¿sí? Entonces hay un índice que va a indicar los temas que usted va a tratar y los subtemas que usted va a tratar. Entonces también le hemos explicado de que el Word lo que hace es le permite o le da la facilidad de generar el contenido indicando las páginas. ¿Cómo lo hacemos? Es haciendo uso de la opción de inicio y luego colocar el título o título 1, título 2 o título 3, donde el título 1 es el principal y una vez que usted define el título 1, los títulos 2 y títulos 3 se encadenan al título 1, ¿sí? De esa manera nosotros generamos ese índice, ese contenido. Entonces ya no necesitamos ir a ver qué página está, sino que automáticamente el Word identifica el nombre de esos temas y le ubica la hoja en la cual se encuentra. Adicional a eso, debemos generar un índice. Su trabajo debería contener al menos una tabla o debería contener un gráfico, al menos. ¿Por qué? Porque sí es necesario que nosotros
definamos o generemos un índice de tablas y un índice de gráficos. Entonces, ¿cómo generamos el índice de tablas? Nos vamos a igual a la opción de referencias, y en la tabla que hemos colocado, lo que hacemos es insertar título. En la opción de insertar título, ¿sí?, está la alternativa de que puede ser una tabla, puede ser una ilustración, que son los gráficos, o puede ser una ecuación. Entonces, si vamos a seleccionar tablas, vamos a hacer referencia de una tabla o índice de tablas, ubicamos tabla. Si ya vamos a hacer un índice de gráficos, hacemos uso de ilustraciones. Y si nuestra investigación tuviera ecuaciones, también generamos un índice de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros generamos el índice de tablas y gráficos. Igual, entonces colocamos el nombre y el Word automáticamente nos recupera el número de página en la cual se encuentra dicha tabla o dicho gráfico. Obviamente, luego, ¿qué debería contener el trabajo? El detalle de su investigación o del desarrollo de su tema. Y dentro de este, digamos que va a hacer referencia a autores de donde está sacando esa información. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Es insertamos cita, y dentro de insertar cita nosotros agregamos de dónde estamos sacando. Entonces ahí nos va a pedir el detalle del tipo de documento al cual vamos a hacer referencia. Usted selecciona de dónde está sacando esa referencia, y el Word lo que le dice es: indíqueme el autor, el título, el año, la editorial y la ciudad en la cual se está, porque esa es la normativa que exige que debemos hacer referencia del artículo o de la revista o del texto de internet que se requiere. ¿En editorial qué ponemos en editorial? En el caso de que lo tenga, coloca el nombre del editorial. Si no lo hay, simplemente no, porque en la normativa, en la norma, en el documento que usted tiene, las citas que se hacen depende. O sea, si son artículos técnicos, si son revistas, si son libros, o si son documentos del internet. Entonces ahí le pide que ingrese la dirección electrónica de donde está sacando esa información. Entonces, pero ese detalle usted lo encuentra en el documento que usted tiene adjunto. Entonces, sí es necesario que ustedes por favor revisen eso cuando necesiten hacer referencias a estos diferentes fuentes que son parte de su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hacemos eso y aceptamos. Entonces, una vez que usted genere esas referencias, la ayuda que también le da, así como le permite generar el contenido y el índice de tablas y gráficos, es que usted se ubica al final del documento y hace uso de la opción bibliografía. Y lo que hace es recuperar automáticamente la bibliografía que usted ingresó por cada una de las referencias que se hizo dentro de la elaboración del documento. Entonces usted tiene aquí, yo hice referencia a uno solo, por lo tanto me aparece todos los datos que ingresé respecto de esa información. Y adicional a eso, usted debería aquí colocar el resto de autores a los cuales usted hace referencia, ¿de acuerdo? Entonces sigue colocando otros, ¿no? Entonces, libro de Norma Zappa, se me ocurre. Norma Zappa. Y coloca el autor, que es aquí el nombre del autor, y así sucesivamente todos los datos que usted necesita ir incorporando. ¿De acuerdo? Entonces, en las dunas a las cuales usted hace referencia, el Word le genera al final toda esa nota bibliográfica, pero no todo está en la cita, sino que usted también puede hacer referencia que consultó del internet en esta dirección, y existe el detalle de que ahí debe indicar la dirección electrónica, el año y algún otro dato más. Pero toda esta información, repito, se encuentra detallada en las normas APA. ¿Ya? Y la última parte, antes de la bibliografía, usted debería colocar conclusiones, ¿no? Porque la bibliografía es al final. Entonces aquí yo le voy a colocar control enter y me voy a ir acá a otra hojilla donde yo voy a colocar conclusiones. ¿Ya?
Entonces aquí debe haber conclusiones. Conclusiones. Entonces usted coloca las conclusiones que usted considere. Entonces su trabajo, todo trabajo debe tener conclusiones y en algunos casos conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Y usted colocaría las conclusiones y recomendaciones que considere. Perdón. ¿Ya? Sí. Ingeniero, un último favorcito. ¿Será que nos puede ir indicando página por página para irle tomando fotito de pronto a los que no anotaron, tener referencias, cómo va el documento? Claro, ya le explico nuevamente. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, mande usted. Disculpe, ¿hay algún número que deba tener el contenido? ¿Número de qué? Del trabajo, de más o menos de cuánta cantidad de hojas o de algo debe ser el contenido que vayamos a hacer hasta el tema. Ya. Yo les he explicado que como es un trabajo de aplicación de la herramienta, más allá de unas 3 hojas, 3, 4 hojas, no más allá de eso, ¿sí? Porque no es un tema de investigación propiamente, ¿no? Sino que le queremos aplicar al uso. O sea, Solo aplicar las normas APA. Aplica normas APA y la secuencia que debería tener y cómo le genera utilizando el Word, ¿sí? Porque el Word lo que le va a facilitar es justamente la elaboración del documento. Ese es el objetivo. Entonces luego ya cuando ustedes tengan que hacer trabajos de investigación en las diferentes materias, entonces ahí sí les explicarán, les dirán realmente qué es lo que debería hacer, pero ya tiene la herramienta que le va a facilitar ese trabajo que es el Word. Este es el objetivo. Entonces por eso no exijo de que sea más allá de 3, 4 hojas, suficiente. Lo que sí debe contener es lo que les vuelvo a detallar, ¿sí? Es decir, debe tener una portada, ¿sí? Debe tener la portada, ya les expliqué cómo se genera la portada si ustedes desean hacerlo de esa manera, ¿sí? Debe tener el índice debe tener el contenido donde se detalla las hojas, esto ya lo saca el Word, ¿sí? Debe tener un índice de tablas, ¿sí? Al menos debe tener una tabla, al menos debe tener un gráfico, ese es el trabajo. Entonces donde detalla la tabla, el índice de tablas y el número de la página en la cual se encuentra, igual situación con los gráficos, ¿sí? Y luego vendría el detalle de su trabajo. En el detalle de su trabajo sí debería ser por lo menos una referencia a 2 citas de dónde está sacando esa información. Entonces también les había indicado de que cuando usted hace referencia a ese documento, entonces hay que colocar el nombre del autor, el editorial, el año, ¿sí? Porque eso es parte de la cita de la bibliografía. Entonces cuando usted ingresa a esa documentación, ¿sí? Al final usted va a ver que se encuentra ya no tiene que volver a digitar esa información porque ya lo tiene. Entonces lo que hace el Word es simplemente detallarla. A eso agrega el resto de bibliografía que usted utilizó en el desarrollo de su trabajo, pero siguiendo esa anotación que ya la norma le exige. Entonces detalla su trabajo, ¿sí? Luego debería tener un apartado de conclusiones y recomendaciones y finalmente la bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces esta ya es generada por el Word y esta es la que yo colocaría adicional a la que me genera la herramienta. Ese es el detalle del trabajo que ustedes deben realizar. Ya, ingeniero,